Imagina que haces una obra maestra y tu propia banda la odia. Pero al otro lado del mundo, los Beatles la escuchan y deciden que tienen que superarla creando el Sgt. Pepper's. Pero esa es solo una parte de la historia. Porque Pet Sounds no solo revolucionó la música, también casi acaba con los Beach Boys. Pet Sounds, la obra maestra que casi destruye a los Beach Boys. Hola amantes de la música. Hoy viajamos a la California psicodélica de los años 60 para descubrir los secretos de uno de los discos más influyentes, revolucionarios y, al mismo tiempo, más incomprendidos de la historia del rock. Pet Sounds, de The Beach Boys. Un álbum que no fue un éxito cuando salió, pero que fue amado por los Beatles y que cambió para siempre lo que significaba hacer un disco de pop. Prepárate para conocer los secretos, las rarezas, los dramas internos y por qué este disco es considerado por muchos el mejor álbum de todos los tiempos. ¿Cómo nació Pet Sounds? Corría 1965 y The Beach Boys estaban en la cima. Hits como Surfin' USA, California Girls y I Get Around los habían convertido en los reyes del surf rock. Era todo chicas, coches, surf y armonías felices. Pero había un detalle: Brian Wilson, el cerebro y genio detrás de la música, odiaba las giras, tenía ansiedad y le costaba estar frente al público. Así que en diciembre de 1964, tras colapsar en un vuelo rumbo a Houston, tomó una decisión que cambiaría todo. Dejar de tocar en vivo y dedicarse solo a crear música en el estudio. Para muchos, eso habría sido el fin de su carrera. Pero para Brian fue todo lo contrario, empezó a ver el estudio de grabación como un instrumento en sí mismo. Mientras sus compañeros salían de gira, él se quedó en California. Y en 1965, escuchó un disco que le voló la cabeza. Nada menos que Rubber Soul de The Beatles. Según él, era el primer disco donde cada canción era buena, sin relleno. Y pensó, voy a hacer un álbum aún mejor. Más hermoso. Más profundo. Brian Wilson y su obsesión sonora. Mientras los demás Beach Boys estaban de gira, Brian se encerró en los estudios de Capitol Records y Western Recorders, obsesionado con una idea: crear el álbum pop perfecto. Brian tenía una visión: crear algo emocional, profundo y sofisticado, que se alejara del típico sonido playero de la banda. Así que llamó a los mejores, The Wrecking Crew, un grupo de músicos de sesión legendarios que eran los verdaderos héroes detrás de muchos éxitos de la época. Habían trabajado con Sinatra, Phil Spector y muchos más. Gente como Carol Kaye, la bajista, Al Blaine, batería, y Glen Campbell, sí, ese Glen Campbell, grababan lo que Brian les pedía. La obsesión de Brian llegó a tal punto que grababa instrumentos poco comunes para el pop: clavicordios, latas, ladridos de perro y un teremín. Sí, ese sonido fantasmal que se oye en I Just Wasn't Made for These Times y más tarde en 12 Vibrations, venía de ese instrumento raro que parece de ciencia ficción. Brian no componía de forma tradicional. Se sentaba al piano, tarareaba melodías, indicaba acordes, dirigía arreglos y poco a poco iba creando capas y capas de sonidos que ensamblaba como un arquitecto sonoro. Y lo más increíble, cuando ya tenía todo armado, hacía que los Beach Boys pusieran solo las voces. Sí, oíste bien, ellos no tocaron casi nada en el álbum. Pregunta para ti: ¿cuál es el sonido o instrumento más raro que has escuchado en una canción? Te leo en los comentarios. Del surf al existencialismo. Para las letras, Brian necesitaba a alguien distinto. Así que buscó a Tony Asher, un redactor de jingles publicitarios que no tenía experiencia en el rock, pero que sabía cómo escribir cosas sinceras, con sensibilidad. Juntos empezaron a componer canciones mucho más introspectivas que las que el grupo había hecho antes.
Temas como la inseguridad, la soledad, el amor no correspondido, el miedo a crecer. Canciones como I Just Wasn't Made for These Times o That's Not Me eran casi confesiones personales. Brian estaba abriendo su corazón y eso no encajaba con la imagen alegre de la banda. Mientras tanto, el estudio parecía un circo, peluches por todas partes, luces tenues, velas, incluso compuso una parte del disco debajo del piano para sentir mejor las vibraciones. Literal. Mike Love, el miembro con enfoque más comercial, no estaba convencido. Esto no es lo que la gente espera de nosotros, dijo. Pero Brian tenía otra visión. Y no iba a frenar. El experimento que cambió el pop. Cada canción fue construida como un rompecabezas. Brian grababa una parte aquí, otra allá, usaba instrumentos clásicos junto a juguetes, voces filtradas, ecos artificiales. Por ejemplo, en Let's Go Away for a While no hay voces, pero cada sonido evoca un lugar soñado, un escape. God Only Knows comienza con un acorde tan inusual que hasta hoy nadie sabe bien cómo clasificarlo. Paul McCartney dijo que es la canción de amor más bonita que ha escuchado, y eso viniendo de él es mucho decir. Además, en los arreglos vocales cada armonía está construida como si fueran partes de una orquesta coral. Una especie de Beach Boys sin playa, sin sol, pero llenos de emoción. El single que no entró, y fue una revolución. Mientras grababa Pet Sounds, Brian ya estaba pensando en algo aún más ambicioso. Así nació Good Vibrations. Tardó más de 6 meses en terminarla. La grabó por partes en 4 estudios diferentes, con más de 90 horas editando cinta por cinta hasta conseguir una pieza que sonaba a pop, pero también a ópera, ciencia ficción y psicodelia. Una obra maestra psicodélica con el primer uso serio del theremin en el pop. Costó $50,000, una fortuna para la época, y se convirtió en el single más caro jamás producido hasta entonces. Aunque no está incluida en la versión original de Pet Sounds, es el epílogo perfecto, el resumen de la revolución sonora que Brian Wilson estaba liderando. Se dice que fue tan ambiciosa, que no la incluyó en el disco pues la consideraba en otro nivel. Rechazado en casa, adorado en Inglaterra. Cuando Brian mostró el álbum a sus compañeros, no les gustó. Cuando Pet Sounds salió en mayo de 1966, la crítica lo recibió con respeto, pero el público, no tanto. En Estados Unidos las ventas fueron decepcionantes, pero fue en el Reino Unido donde el disco explotó y fue recibido como una obra maestra. The Beatles quedaron fascinados. Lennon y McCartney lo escuchaban en bucle. George Martin, su productor, dijo que Pet Sounds cambió las reglas del juego. Paul McCartney dijo que God Only Knows es la mejor canción de amor jamás escrita, y respecto a Sgt. Pepper's ha dicho más de una vez, queríamos hacer un disco que pudiera estar a la altura de Pet Sounds. Así nació la batalla amistosa de creatividad entre los Beatles y Brian Wilson. ¿Por qué se llama Pet Sounds? El título Pet Sounds siempre ha sido raro, ¿no? Según Brian, era una forma de decir que eran sonidos favoritos, personales, como tus mascotas. Aunque Mike Love dice que era una referencia a una broma interna o a los pet projects de Brian, sus caprichos musicales. Además, la portada muestra a la banda alimentando cabras en el zoológico. Totalmente alejada de la sofisticación del álbum. ¿Profundo o simplemente absurdo? En realidad, fue una mezcla de ambas cosas, arte psicodélico y humor, algo un poco raro y contracultural. Hasta aquí, Pet Sounds ya te ha dado un montón de historias sorprendentes. Pero dime, ¿para ti es el mejor álbum de la historia? ¿O es un poco exagerado?
Déjamelo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más curiosidades musicales como esta. El legado de un disco incomprendido. Pet Sounds no fue un éxito comercial al principio, pero con el tiempo se convirtió en un hito absoluto. Fue uno de los primeros álbumes en tratarse como una obra cohesiva y conceptual, no solo una colección de canciones. La producción, los arreglos vocales, la estructura emocional, todo eso influenció a cientos de artistas, desde Radiohead hasta Daft Punk. La revista Rolling Stone lo puso en el top 5 de los mejores discos de la historia. Y en listas más recientes, ha llegado incluso a ser considerado en el número 1. El precio de la genialidad. Después de Pet Sounds, Brian intentó hacer algo aún más ambicioso, un disco llamado Smile, que muchos consideran el álbum perdido más legendario de todos los tiempos. Pero la presión, las peleas internas, las sustancias prohibidas y sus problemas mentales lo sobrepasaron. Brian se aisló por años y apenas salía de su cama. Fue el precio de empujar los límites del pop demasiado lejos, demasiado pronto. Pero el tiempo le dio la razón. Pet Sounds fue revalorado. Fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos. Y en muchas listas de críticos aparece como el mejor álbum jamás hecho. Así que ya lo sabes, Pet Sounds es el disco que rompió las reglas, marcó el camino para el pop rock más experimental y que demostró que la música es un arte de verdad. No solo un producto, no solo entretenimiento, sino una expresión profunda, bella y arriesgada. Y todo gracias a un chico con ansiedad, encerrado en un estudio con su piano, sus peluches y una visión. Y si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo para traerte más historias y curiosidades así. Nos vemos en el próximo viaje musical. Adiós.